Fifth grade science. Today we're going to talk about niveles tróficos y flujo de energía. Pongamos ese título. Niveles tróficos y flujo de energía, ¿ok? Today is our class number 3. Topic, niveles tróficos y flujos de energía. Identify how the energy gets into the ecosystem and how it goes through around. It goes through around es que se mueve por todos lados, o sea que la energía solar ingresa al ecosistema y se mueve hacia todos lados, incluso en el mismo suelo. And how we call each trophic level and why. ¿Cómo llamamos a cada nivel trófico y su razón? Ya hicimos un poquito de ello, ¿no? Vamos a aclararlo hoy un poquito más. Our agenda. First, we're going to talk about trophic levels. The energy goes through around, and then we're going to make a practice. I love this practice. This is a competition by time. And then we're going to work by in asynchronic time because today I am sick. So the coordinator is going to be here if you need something, but I know that you can work these pages by groups if you want, or with asynchronic class. You decide. We are going to talk about it after, okay? And the next class, we're going to do a forum about this topic. So first of all, let's get started. We need book, notebook, pencil case, and ruler, okay? So these are all the trophic levels, but terrestrial trophic levels. Este es un ejemplo de los terrestres, aunque los niveles tróficos se llaman igual, así sea acuático o terrestre. ¿Dónde empieza el flujo de energía? Porque los niveles tróficos se llama por cómo fluye la energía, ¿verdad? ¿Dónde empieza el flujo? ¿Escucho? ¿El flujo comienza en los productores? ¿En los productores que son cuáles? Por ejemplo, las plantas. Las plantas, ¿verdad? Aquí empieza el flujo de energía. ¿Por qué ellas son el primer punto, los productores? Porque son las únicas que traen la energía del sol para que todo el ecosistema funcione. ¿Listo? Gracias a que ellas hacen esa transformación de energía solar a energía química, que es su alimento químico, es que todo empieza. Eso ya lo habíamos hablado. Excelente. Then, tenemos a los, se llama consumidores primarios, a los primeros que tienen contacto con esa energía química que hizo la planta. Por eso se llaman primarios, porque son los primeros en tener contacto con la energía química, la energía solar transformada en química por las plantas. Por eso se llaman primarios, porque son los primeros en tener contacto con esa energía. Es decir, son animales herbívoros o algunos omnívoros, como algunos pájaros que comen también insectos, pero también comen plantas o frutos o semillas, ¿verdad? Primarios. Llamamos consumidores secundarios a los animales ya que son carnívoros, que se comen a ese animal herbívoro. Y tenemos a nuestro último nivel por aquí, que son los consumidores terciarios, ¿sí? Evidentemente, de ahí para allá puede haber otros niveles. ¿Por qué? Porque pues si alguien más se come a este, si llega un ser humano y se lo come a él, pues ya hay un consumidor cuartiario. Y después si algo se come al ser humano. Exacto, y si algo se come al ser humano, un depredador como el león, sí, el nivel puede ir más arriba, así como también puede ser más corto. ¿Qué tal que en mi ejemplo solamente haya una planta, una paloma y un león? Hasta ahí se quedaron, ¿cierto? No hay más. Sí. Todo depende del ejemplo que estemos viendo. Lo que quiero es que entiendan que estas flechas, o que todo, el que esté al final, los predadores, ellos luego también mueren de cualquier circunstancia, por viejos, por enfermedades o casados por alguien, ¿verdad? O por el hombre, también morirán. Y cuando cualquiera de estos muere, así sea una planta, llegan estos descomponedores. ¿Qué hacen ellos? Descomponen la materia, o sea, el cuerpo de las cosas, lo descomponen y lo vuelven
nuevamente energía para la tierra. A eso le llamamos abono. Por eso los descomponedores son los que reciclan la materia, hacen que eso que nos sobró cuando morimos sea positivo para la tierra y esa tierra sea fértil para que nazca otra vez la planta, gracias a la energía del sol. Es muy bonito, por eso decimos flujo de energía, porque todo empieza cuando la energía del sol ingresa por las plantas, pero nunca termina, porque esa energía, si sea muy poca, llega otra vez a la tierra siendo nutrientes para la tierra, para poder sembrar otra vez plantas, y las plantas nacen gracias otra vez a la energía del sol, y se repite todo el ciclo. ¿Me hago entender? Sí, señora. ¿A qué llamamos materia orgánica? A todo lo que es de origen natural. Si estuviéramos en el colegio, haríamos un experimento, pero como no estamos, podríamos intentar hacerlo en casa, y es el siguiente. Si tuviéramos la oportunidad de tener un poco de arena, un lugar para sembrar algo, los invitaría a que sembráramos la cáscara de una fruta en un lado y en el otro el empaque de una galleta, y lo dejáramos hasta octubre, y luego fuéramos al lugar a mirar si está en la cáscara de la fruta y si está el empaque de la galleta. ¿Cuál sí se puede deshacer? La cáscara de la fruta. La cáscara de la fruta, porque La llega, cáscara de la fruta. Es natural. porque Es llegan los descomponedores y la descomponen y se vuelve arenita, nutrientes para la arenita. Pero en cambio la de la galleta, al ser artificial, quedaría así, teacher. exactamente, Simón, o puede demorar más o menos 100 años o 150 años hasta que se desaparezca, mucho tiempo, y no vuelve nutrientes, no es nutriente para la tierra, ¿verdad? Sin embargo, les cuento que en esos descomponedores hay, bueno, hongos y bacterias, como dice acá, pero hay unas bacterias que estamos encontrando los seres humanos en la ciencia, buscando una solución para nuestro ecosistema, que pueden comerse el plástico. Estamos haciendo unas bacterias que pueden llegar a comer plástico y bueno, estamos en esas investigaciones para ver cómo podemos hacer que sí se descompongan. Sin embargo, Más rápido. claro, exacto. Sin embargo, lo que sucede con la basura cuando juntamos lo natural con lo artificial es que cuando ellas se unen en la bolsa, por eso no podemos hacer eso, tenemos que separar, porque cuando ellas se unen, crean un líquido tóxico que se llama lixiviado, que evita que los hongos y las bacterias lleguen. Entonces, por eso se demora todavía más en descomponerse. ¿Me hago entender? Esto es una retrófica, ver cómo fluye la energía. ¿Por qué hay flechitas que indican que va hacia arriba? Todo hacia arriba todo el tiempo y vuelve y se devuelve. Porque es quién se queda con la energía de quién. Los descomponedores dejan un poco de energía del sol, pero hecha en materia en la tierra. En la tierra nacen las plantas, que toman la energía del sol, la transforman en química, y luego los animales herbívoros se toman su energía. El que se lo coma, se toma su energía. El que se lo coma, se toma su energía. Y por eso la flecha señala, déjenme les hago un círculo. Este punto significa hacia quién se va lo que queda de la energía del otro. ¿Sí? Entonces, los herbívoros se quedan con la energía de las plantas. Los consumidores secundarios se quedan con la energía de los herbívoros. O sea, se la llevan, ¿no? Y nuestro consumidor terciario se queda con la energía del consumidor secundario. Luego, la energía de los consumidores terciarios se la quedan los descomponedores, que finalmente la dejan en la tierra. Y que vuelve otra vez a empezar el ciclo, porque en la tierra es utilizada por las plantas, por las semillas para nacer, y bueno, y vuelve a comenzar, nunca se acaba. Gracias, menos mal que nunca se acaba. Sí. ¿Esto es claro? Igual les tengo muchos ejemplos. No se preocupen, vamos entonces. Esto es un nivel trófico, pero acuático. ¿Listo? Que ella se estaba recordando lo que les había contado y que yo me confundí con con que había más predadores en acuático o terrestre, y estuve averiguando y tomando mis apuntes y me había confundido en lo siguiente. No me quería referir en predadores, quería decir consumidores. Perdón, productores. ¿Dónde hay más productores, terrestres o acuáticos? Terrestres.
¿Listo? Hay más productores terrestres. Eso es correcto. Ahora, aquí tenemos un ejemplo acuático. El primer eslabón son los productores, que en el agua también tenemos algas, plancton, tenemos unas plantas marinas también si es de mar, o tenemos algunas plantas acuáticas, ¿verdad? Eslabón 1, pero esos son algunos ejemplos para que ustedes anoten también un nivel trófico acuático. Algas y plancton. Ahora, ¿quién come algas y plancton? Un animal que se llama zooplancton, come plancton. Y el krill, ustedes si vieron Bob Esponja, ahí sale un animalito que come plancton. ¿Listo? Luego, estos moluscos, que por lo general son moluscos, los consumidores primarios, son las presas que se comen los peces y los crustáceos de mar pequeños. Ellos comen moluscos. Luego encontramos unos consumidores terciarios que son peces más grandes y algunos mamíferos, porque recuerden que hay unas aves que cazan, ¿verdad? Entran y cazan. Gaviotas. Perfecto, Simón. Así es. Y finalmente encontramos en el eslabón 5 nuestros consumidores cuaternarios a los depredadores acuáticos de gran tamaño. Por eso acá tenemos dos depredadores, pero lo mismo pasaría en el terrestre. Consumidor terciario, si es de mamíferos de tamaño medio. ¿Listo? Y tendríamos un consumidor cuartiario, mamíferos de gran tamaño, porque tenemos leones que se pueden comer a un águila, que el águila es un consumidor terciario también. Ustedes ya saben que eso varía dependiendo del ejemplo, pero hay consumidores cuaternarios también. Y finalmente, evidentemente, también en el mar hay descomponedores. Y esos descomponedores funcionan igual que en los terrestres. Descomponen lo que quedó del animal, lo mandan a la parte aquí en el mar como nutrientes y sales para que vuelvan a producirse las algas y las algas, el plancton y algunas plantas marinas. Qué interesante, ¿verdad? Cómo se mueve y saber que todo funciona gracias a la energía del sol. Todo funciona gracias a la energía solar. Así es como que el sol es la madre tierra, ¿cierto? Porque sin el sol prácticamente no existiríamos, porque sin el sol no había plantas. Correcto, así es, Alejo. ¿Listo? Copiamos esto. Este es un ejemplo de una cadena trófica, alimenticia o cadena trófica. ¿Por qué se llama cadena? Porque tiene uno tras otro. Empieza uno que se liga. ¿Ustedes han visto una cadena? Tiene que unirse. ¿Por qué se une? Porque este se queda con la energía del otro. O sea, depende. Este se queda, pues este será algo más grande para que veamos eso. Este se queda con la energía solar. Luego el conejo se queda un poquito con esa energía del otro. La serpiente se queda un poquito con la energía del conejo y mi águila se queda un poquito con la energía de la serpiente. Y necesito la flecha para indicar hacia dónde se va la energía. Si aquí empecé con un 100% de energía, ¿cierto? ¿Señor? Había que copiarlo. No, pues tienes que copiar los apuntes, lo que tú no sepas, lo que te parezca interesante. ¿Cuánta energía solar le consume la planta? Digamos que un 90. No puedo coger toda, todo el tiempo. ¿Cuánta energía se come el conejo de la planta? Es donde ese ¿Un no. 80? Por ahí un 75 porque todo el tiempo está gastando energía en sus funciones vitales. La serpiente, ¿cuánta energía se lleva del conejo? 65, un 60, un 55. Este 55, para hacerme entender, este 55 viene de, espérenme, les rayo, ¿cómo les rayo con un lapicito? No, espérenme. ¿Cómo pongo un lapicito?
Cuando le das a anotar y le das unas opciones donde hay como una rayita, algo así, y ahí te aparece una rayita diferentes como cuadrados, círculos, o donde conseguiste el círculo Mira. para... Este 90 quiere decir el 90% de 100% de energía solar. Este 75 quiere decir el 75% de esta energía solar que entró. Este 55% es de esta energía solar que entró. ¿Sí ves? Y ahora toda esa energía se va dividiendo entre todos los que la consumen. No todos se llevan la misma cantidad porque pues ya lo otro la ha utilizado, ¿verdad? El otro ya ha utilizado un poco esa energía para hacer sus funciones vitales. Digamos que en un consumidor terciario llegue el 45% y que a él se muera de viejito. Llegan los descomponedores y se quedarían con un 35%, que ellos consumirían un poco y que el resto lo dejarían en la tierra para volver a comenzar el ciclo. Por eso se llama cadena, porque va como una cadena, unido. Esto es una cadena trófica. ¿Listo? Cadena trófica. Y así fluye la energía. Porque se repite cada vez. Y se repite cada vez. Exacto. Gracias, Rogelio. Sin embargo, también tenemos unas redes tróficas, porque ustedes saben que no siempre es solamente el conejo se come a la planta. Se la puede comer un pajarito, una vaca, un caballo. Tenemos diferentes predadores, ¿no? Y esto, lo que no va en línea, lo que no va como una cadena, se llama una red trófica, porque no va como una cadena unidito, sino que hay muchos. O sea, no siempre yo me como... Diferentes cadenas se forman en una. Cualquiera se puede Que se comer llaman redes tróficas. Exacto, cualquiera se puede comer a cualquiera. Muchas gracias. Cualquiera se puede comer a cualquiera. Como por ejemplo, a ver, ¿dónde empieza la red? Vamos a mirar dónde empieza la red. En el maíz. En el maíz. Listo. ¿Cuántos comen maíz? ¿El ratón? Estos son insectos que comen maíz. La mosca. La mosca, la mariposa, La mariposa. El grillo. el grillo, Y el sapo. No, el sapo no es. Tenemos El cuatro. sapo no. Tenemos No. 4 que se pueden comer a la planta. Luego, la mariposa y el insecto se pueden tener el mismo también, pero en este caso la tarántula se comió a la mosca y se comió al grillo. Al grillo. Sí. Y también pudiera llegar a comerse la mariposa si quiere, ¿verdad? Porque también se come las mariposas. Ahora, la paloma se comió a la tarántula, se comió A la mosca. se comió al maíz y también se comió al grillo. A la mariposa también. Sí. Y a la mariposa, sí, porque ella come todo eso. O sea que si yo les pongo un ejemplo así y digo, en esta red trófica, la paloma actúa como, 2 puntos. Ustedes tienen que mirar qué fue todo lo que se comió la paloma. O yo les digo, en la red trófica, la paloma tomó energía de ¿quién? Tomó energía de la mazorca, De la mariposa, De la mariposa, de la mazorca, la mariposa y el del grillo. grillo el grillo. excelente. Ahora, y el maíz. pero no en todos hizo el mismo papel, porque la paloma, cuando se comió el maíz, actuó de consumidor primario. Cuando se comió a la mariposa, a la mosca y al grillo, actuó de consumidor secundario. Pero cuando se comió a la tarántula, actuó de Terciario. La terciaria. ¿listo? Serpiente. La serpiente llegó y se comió al sapo, que el sapo se había estado comiendo Y al a la ratón. mariposa y a la mosca y al grillo, ¿verdad? O sea que él es el secundario, en este caso él es el secundario, pero solo en este caso él es el secundario y la serpiente es terciaria. Pero cuando la serpiente se comió al ratón, que era el ratón el que estaba justamente comiéndose el maíz. Secundario. El secundario. Secundario. Así es. Y digamos que la palomita se la comió el zorro.
Sería terciario. O terciario. O ¿El solo cuaternario. terciario? A ver, primario, Cuaternario. Ah, no, No, primario, terciario. secundario, terciario. Puede ser cuaternario y también Cuaternario. terciario, porque recuerden que la paloma actúa como secundario y como terciario. ¿Listo? Y finalmente tenemos a nuestra águila que se comió al ratón, se comió a la paloma, se comió a la serpiente. O sea que actúa como, aquí como secundario, aquí como de, Cuaternario. Terciario. O terciario. Cuaternario, o terciario. depredador. Cuando ya pasa de 4 y alguien más se lo comió, le vamos a llamar superdepredador. Predador. Depredador. Ah, ok. Depredador, ¿listo? Y aquí actúa de cuaternario. Como nosotros en la Tierra, nosotros somos el superdepredador, porque nos comemos todo. Ok, puede ser, pero nosotros también podemos ser comidos por un león, por un tiburón, por un Sí. Y cocodrilo. nos dicen no es tan fácil, nosotros ya tenemos armas para defendernos. Ya ¿Pero te qué puedo ver hace? en el océano diciendo que no es tan fácil que te coma un Sí. tiburón. Ay, dice, no vas a bañar por y le pega al tiburón. Me salvé. No, igual en También el hay, océano no se puede. Yo me desmayo. también hay redes tróficas acuáticas, Es que le duele ¿verdad, la... Juan Camilo? Redes tróficas acuáticas que empiezan por las algas. Ya saben que las algas se las pueden comer los moluscos, ¿cierto? Como estos. El cangrejo. Exacto, esto es una langostita. Y ahí empieza otra vez a jugar toda la red. Finalmente todos van a aparecer en desaparecer con las bacterias. Uy, perdón. Aquí también. Las bacterias se comerían al águila, ¿no? Y dejarían esos nutrientes en la tierra para que volvieran a hacer el maíz. Esta es la diferencia entre una cadena que va derecha y una red. ¿Esto es claro? Sí, señora. Ok. Como todo en la vida de un ecosistema tiene ciclos, yo sé que ustedes ya conocen el ciclo del agua, ¿cierto? Que el agua se evapora, que se vuelve nubes, que luego cuando el sol se oculta hay precipitación porque cambia su temperatura, así que llueve, llega al río, hace una filtración a veces por la tierra porque también tenemos agua acuática, o sale por las montañas en los nacederos y vuelve al río y vuelve y se evapora, y todo esto hace que el agua esté cada vez haciendo un proceso de purificación natural. Para eso se hace ese proceso, el ciclo del agua. ¿Listo? Pero también en este caso que estamos viendo el flujo de la energía, ¿verdad? ¿Quién se queda con la energía de quién? ¿Se acuerdan qué significa la flecha? Que la energía se que la quedó él, ¿no? Que la energía de la mariposa se fue para allá. Listo. Aquí también, aparte del ciclo del agua, hay un ciclo del nitrógeno, que está en sus libros. Yo les había hecho una lectura previa. El nitrógeno empieza aquí, que es lo que pasa con las bacterias desnitrificantes de lo que sobra al final de los organismos. Los descomponedores, que son bacterias, hongos aeróbicos o anaeróbicos, ¿verdad? Lo que hacen es coger eso malo que tienen, eso malo no, coger la materia orgánica, que es amoníaco, bacterias del suelo fijadoras de nitrógeno. Digamos, su función, su alimentación es quitar lo malo y dejar, en ese caso, solo ni amoníaco y dejar el nitrógeno. ¿Qué pasa con el nitrógeno? En toda nuestra atmósfera el aire tiene nitrógeno, y también hace que nuestro suelo sea más fértil. Entonces, este es el proceso que pasa cuando les digo que los descomponedores hacen el proceso con los animales muertos para hacer que la tierra tenga más nutrientes. Procesan el nitrógeno para que el ciclo vuelva a iniciar. Las plantas toman esto. Veamos dónde inicia el nitrógeno, en descomponedores, pero dónde termina otra vez en descomponedores. Hoy, ¿verdad? Descomponedores, amoníaco, nitrógeno, bacterias nitrificantes, nitratos, viene el nitrógeno para afuera, nitrógeno atmosférico que entra también en el aire, lo utilizan las plantas en sus raíces para crecer, bacterias fijadoras de nitrógenos en nódulos de las raíces de las legumbres. Aquí se pega, vuelve la planta a nacer, hacemos toda la red trófica
y vuelven a morirse sí, a morir los animales o las plantas y vuelven y queda amoníaco y empieza otra vez. Y así durante toda la eternidad. ¿Qué les parece? Entonces, las bacterias, como se han dado cuenta, cuando vimos el ser humano nos dimos cuenta que hay bacterias que son totalmente necesarias para nuestro sistema digestivo, para ayudarnos a la digestión, son buenas, ¿verdad? También nos damos cuenta que hay las bacterias están en el ambiente para ayudarnos a purificar la tierra, a purificar el nitrógeno que está en la tierra. Así que las bacterias juegan una parte fundamental del ecosistema, porque son las que purifican el amoníaco para convertirlo en nitrógeno. Amoníaco, como se dan cuenta aquí, tiene NH4 más. Lo que hacen las bacterias especialistas en nitrificantes es empezar a reducir el H hasta que queda solamente NO3, que son nitratos, y a la atmósfera sale el N2, es decir, que pasó por una bacteria que se comió el resto o transformó el resto. Y el resto que quedó ya fue positivo. Qué interesante, ¿no? Bacterias juegan un papel muy interesante en nuestro ecosistema en toda nuestra vida. ¿Listo? De todas maneras, yo solo quería que lo conocieran. No es que es algo tan importante. Sí es muy importante, pero no se los voy a evaluar así exactamente. Muéstrame el ciclo del nitrógeno, no. Sino que sepan qué es el nitrógeno. Es un compuesto que sale de los organismos descomponedores, que en esos organismos descomponedores pasan por unas bacterias del suelo para purificarse y volverse solo nitrógeno, N2. Para poder ser positivo para el suelo y para la atmósfera. ¿Listo? Break time.